Les damos la más cordial bienvenida a uno de los episodios de la segunda temporada del podcast Lo bueno, lo malo y lo feo de la selección de talentos Tech. Hoy tenemos el honor de contar con una de las invitadas más destacadas que hemos tenido en este espacio. Pero antes de comenzar, queremos expresar nuestro agradecimiento al área de marketing y de talento humano de Bancolombia por su apertura y disposición para participar en uno de nuestros episodios. Sin más preámbulos, es un placer presentar a Mónica Olaya. Ella es la gerente de atracción de talento de Bancolombia. Mónica, bienvenida. Muchas gracias, Joana. Me encanta estar por aquí. Gracias por la invitación y bueno, espero que les parezca muy agradable lo que vamos a conversar el día de hoy. Claro que sí, y así será, Mónica. Primero que todo, pues te queremos agradecer y compartirte parte de los temas que vamos a hablar dentro de este espacio. Para eso, la idea es que te vamos a hacer una serie de preguntas para conocer cuáles son tus experiencias y aprendizajes en esta área. Y bueno, gracias también por acompañarnos en esta segunda temporada. Para iniciar, por favor, cuéntale al público un poco sobre ti, tus hobbies, estilo de vida, alguna actividad que te apasione y te mueva la. Y muchas gracias, Joana. Bueno, mucho gusto. Y bueno, a nivel general, a mí me encanta pasar tiempo libre con mi familia, con mis amigos. Yo creo que es una muy buena forma de llenar el alma y el corazón y desconectarse un poco de los temas laborales entre semana, los fines de semana y entre semana. También me encanta leer, amo estudiar, amo el cine, me parece una cosa loca. Y bueno, me parece una muy buena forma de nutrir también el alma y también la mente. Entonces, bueno, básicamente esos son mis hobbies favoritos. Bueno, magnífico, Mónica. Y qué interesante todo eso que nos comentas. Yo creo que constantemente tenemos que estar como en la diversidad, en movernos en diferentes actividades para no sentir que la rutina nos captura, ¿cierto? Entonces, bueno, Mónica, cuéntanos un poco sobre tus inicios en el sector, ¿sí? Y algunos retos importantes que enfrentaste para llegar donde hoy estás. Bueno, Joana, realmente yo he tenido una carrera muy bonita dentro de Bancolombia. Yo soy psicóloga de la Universidad de Antioquia. En psicología hacemos 3 prácticas. La última práctica la hice en Bancolombia y tuve el privilegio de continuar mi carrera allí. Llevo 13 años en Bancolombia, he pasado por diferentes cargos. Los 13 años he estado en el mismo equipo, pero les puedo asegurar que no ha habido un día igual al día anterior. He tenido diferentes retos, diferentes formas de hacer las cosas, diferentes aprendizajes y conocimientos. Entonces ha sido un proceso muy bonito. Entré como practicante del equipo que hoy lidero. Entonces, bueno, eso también da cuenta un poco de la proyección de carrera que podemos tener en Bancolombia y mi historia se parece a la de miles de personas que hoy son mis compañeras de trabajo. Creo que cuando uno sale de la universidad uno piensa como me estoy graduando y voy a ir a aplicar lo aprendido, pero realmente eso no se parece a la realidad. La universidad te da unas bases y tú sales finalmente a fortalecer y a solidificar esas bases a través de nuevo aprendizaje, nuevo conocimiento. Entonces, creo que cuando salí de la universidad y empecé en el mundo laboral, uno de los principales retos fue entender que tenía que seguir preparando, que tenía que seguir aprendiendo, que eso que había adquirido en la universidad era o sea, era abrir la puerta a un mundo de conocimiento, de transformación, de evolución, y eso es lo que he podido vivir en Bancolombia y es lo que finalmente me ha posibilitado construir una carrera en esta empresa. Sí, y mira, Mónica, que en esa parte es muy importante destacar algo que mencionaste y es estar en constante aprendizaje. Y bueno, obviamente, ¿qué es lo que voy a aprender? ¿Cierto? No puedo aprender de todo. Y la idea siempre es como tener un enfoque muy claro y bueno, yo creo que en otro espacio nos vas a poder contar un poco más al detalle de esa parte. Bueno, ¿podrías compartir con nosotros alguna experiencia que haya marcado tu carrera profesional y que consideres inspiradora para nuestros oyentes? Mira, realmente pues la experiencia que más ha transformado mi vida realmente ha sido trabajar en Bancolombia, como te digo, ha sido 13 años de muchos aprendizajes, muchos retos, pero creo que el principal y el que finalmente llegó a transformar mi carrera y de alguna manera a permitirme dejar huella en esta organización en la que hoy laboro es un programa que se llama Talento B. Talento B lo creamos hace más de 5 años
Y es una historia muy bonita porque nosotros en Bancolombia decimos que trabajar en Bancolombia es pensar en grande. Y es pensar en grande, retándonos, y es pensar en grande, buscando cómo evolucionar nuestras prácticas. Hace 5 o 6 años nosotros empezamos a hablar de temas de marca empleadora, de atracción de talentos, eso en el mercado laboral colombiano no se hablaba mucho, y pensábamos en cómo crear un programa que fuera insignia de ese pensamiento transformador y de evolución, y de ese pensamiento que es pensar en grande dentro de Bancolombia. Y se nos ocurrió Talento B, pero no teníamos 5 centavos. O sea, no teníamos nada de presupuesto, no teníamos cómo hacerlo. Eso es un reto muy común en las áreas de talento. Nos pasa mucho que tenemos muchas ideas y no tenemos cómo ejecutarlos, pero lo bonito y lo inspirador de ese tema es que empezamos a tocar las puertas dentro de la organización, fuera de la organización, con las universidades. Nos aliamos en ese momento. La primera corte de Talento B fue una corte diseñada, planeada con EAFIT, con la Fundación Bancolombia. Básicamente prestamos todos, no, todo el presupuesto y toda la forma de hacerlo fue prestada, pero lo más importante era el talento y lo que estábamos poniendo ahí, el desarrollo metodológico de lo que hoy es el programa Talento B. Talento B empezó con 5 chicos, como les digo, con 0 pesos, y hoy Talento B es un programa de 60 personas al año. Hemos tenido más de 300 personas en el programa. Cada año logramos desarrollar jóvenes talento con alto potencial para la industria STEM, justamente para que trabajen a futuro en los trabajos relacionados con el mundo digital y tecnológico. Entonces, para mí es algo muy inspirador porque finalmente me logró, pues tuve la posibilidad de participar ahí, de lograr sacar adelante ese proyecto y de verlo crecer y verlo madurar y ver que hoy es un programa absolutamente sólido y además reconocido no solamente en diferentes empresas, no solamente al interior del banco, todo el mundo se pelea por tener un talento en su área, sino también en las universidades y para el talento. O sea, el talento quiere ser parte de Talento B y eso para mí lo dice todo. O sea, como que todo valió la pena. Completamente. Yo creo que lo más satisfactorio, Mónica, es encontrar que del otro lado tienes una respuesta, ¿cierto? A una iniciativa que inicia, como tú lo dices, en ceros, ¿sí? Pero que al final se van sumando los actores adecuados para que se haga una realidad. Y yo creo que en esta parte es muy importante compartir esta clase de iniciativas porque no siempre les llega, digamos, a todas las personas, ¿sí? Que normalmente pueden pertenecer y tienen un talento que demostrar y que sume valor dentro de las organizaciones. Mónica, muchas gracias por compartirnos esta iniciativa. Igual la idea es que nos compartas también dónde se pueden ir sumando los jóvenes a esta clase, digamos, de programa que ustedes tienen para que obviamente nosotros también podamos ser voceros y acompañarlos en este proceso. Bueno, ¿podrías por favor compartirnos una enseñanza valiosa, ¿sí? Que hayas recibido de un líder y que hayas aplicado en tu carrera profesional? Mira, realmente a lo largo de mi carrera he tenido diferentes líderes, han sido líderes mujeres, han sido 3 líderes mujeres, muy tenaces, muy capaces, muy valientes las 3, y las 3 han dejado en mí diferentes enseñanzas que hoy me permiten y me han dotado de herramientas para liderar el equipo que hoy tengo a cargo. Creo que una de ellas es básicamente tener conversaciones valientes, es decir, tocar las puertas necesarias, hablar con el talento, centrarnos en el desarrollo del talento, pero desde la valentía, desde esas conversaciones francas. Incluso en Bancolombia tenemos dentro de nuestra cultura algo que se llama conversaciones francas, y es tener esa capacidad de hablar desde la cercanía, desde la calidez, desde la empatía, pero siendo muy claros con el talento en qué se debe desarrollar, en qué se debe enfocar y qué tenemos por mejorar. No solamente qué tenemos para reconocer, sino dónde está nuestro potencial de evolución. Entonces creo que ese ha sido uno de los aprendizajes que estas líderes me han dejado. Y otro muy importante es tener mucha claridad para dónde vamos, cuál es la estrategia, cuál es ese foco que queremos lograr, qué nos identifica a nosotros como organización, como equipo, como área y como individuo, y juntar esas 2 puntas para finalmente tener una estrategia sólida, coherente y con un norte muy claro. Y eso finalmente
impacta de manera directa a los equipos. Si los equipos saben para dónde vamos, es claro que vamos a tener un equipo que es más unido, con una motivación clara y con unos resultados y unos objetivos muy a la vista. Y mira que es muy importante lo que mencionas, Mónica, acerca de las conversaciones francas, las conversaciones con valentía. Porque hoy, digamos, las organizaciones tienen obviamente, digamos, una cultura, un manejo de sus procesos. La parte, digamos, del manejo, la interacción, de la comunicación con los profesionales, de cómo debe hacerse, de cuál es la forma correcta, y yo creo que todo parte de formar muy bien a los colaboradores, ¿sí? A esas personas que van a estar interactuando, que son los voceros de los procesos de selección y que al final son los que van a, digamos, a enfocar esos nuevos profesionales que se vinculen o no se vinculen dentro de la experiencia. Pero es la forma correcta, la forma de la interacción, es donde yo pienso que todo parte desde ahí, que es sumamente importante seguir formando y fortaleciendo las organizaciones. Bueno, Mónica, ¿podrías compartir una experiencia en la que consideres haber recibido una retroalimentación inadecuada durante un proceso de selección? Mira, la verdad, pues no sé si es como que yo haya participado, la verdad no he participado en muchos procesos de selección, pero en la experiencia que tengo en el mundo de la selección y liderando uno de los equipos, pues un equipo que se encarga principalmente de la estrategia de selección del banco, hemos recibido como feedback de los candidatos, más que una retroalimentación inadecuada, peticiones de querer saber qué pasa en el proceso de selección, cómo me preparo, si no pasé, si ese proceso no finalizó de manera favorable, cuáles fueron esas razones por las cuales ese proceso no fue favorable, y que las personas de alguna manera tengan herramientas para continuar su desarrollo y a futuro puedan tener esa respuesta favorable que esperan de alguna compañía. Entonces, creo que básicamente estas retroalimentaciones que nos han dado las personas a nosotros nos ha servido para fortalecer el proceso, para tener un proceso más inclusivo, para tener un proceso también que maneje una comunicación más cercana y mucho más uno a uno con estos candidatos que se presentan a nuestra organización. Nuestro proceso es absolutamente masivo. Nosotros tenemos aproximadamente 10.000 personas al año que aplican y hacen alguna etapa de nuestro proceso de selección. Entonces, para nosotros es un reto poder tener esa cercanía que queremos, poderle dar a las personas esa información que tanto nos pide, manteniendo la escalabilidad del proceso, porque finalmente somos un equipo de 40 personas, tampoco somos muy grandes. Entonces, ese ha sido pues nuestro reto y en eso nos estamos enfocando, en mejorar esa experiencia del candidato para que viva un proceso de selección bajo esos estándares culturales que tiene Bancolom y que nos caracteriza a nosotros como organización. Perfecto, perfecto y magnífico eso que nos compartes, porque en realidad yo creo que lo más importante de los procesos de selección es el inicio, ¿sí? Cómo se inicia y el resultado final, ¿sí? O sea, normalmente a ti te miden por, digamos, por esos dos aspectos, tanto ustedes como área de talento humano, como obviamente, digamos, al final los profesionales que constantemente están participando en los procesos de selección. Y bueno, Mónica, ¿cuáles son las frases que consideras no se deben decir a los profesionales que participan en un proceso de selección? Mira, yo creo que es importante tener en cuenta que un proceso de selección no es calificativo, es decir, que te den un resultado de no favorable o de no continuidad dentro de un proceso de selección o que en esta oportunidad no es, pero seguramente más adelante sí. No debemos tomarlo como una respuesta de calificación, es decir, esa persona es buena o no es buena, hay personas mejores en ese aspecto, es decir, es más tomarlo como una experiencia de aprendizaje de parte y parte. Finalmente, los candidatos nos permiten conocerlos a través de las diferentes etapas que desarrollan en nuestro proceso de selección, nos dan un montón de información valiosa y también nosotros como organización y como compañía tenemos que abrirnos a brindar la información que esa persona necesita para tomar la decisión de emplearse o no con nosotros, porque finalmente la persona también nos está escogiendo. Entonces, es importante que sea un proceso de selección muy equitativo, de parte y parte, donde ambos estemos comprometidos, entregando tiempo de calidad, entregando información de calidad
y que al final ese resultado para nosotros sea claro, no es una calificación. Si me dicen que no pasé en Bancolombia o en X compañía, no quiere decir que yo sea mal profesional, ni que esté haciendo las cosas bien, ni que esté haciendo las cosas mal, simplemente que para ese momento de carrera, tal vez esa no era mi opción laboral en ese momento. Como te decía, muchas veces en un proceso de selección competimos con otras personas. Entonces, no quiere decir que haya una persona mejor que otra, sino simplemente una persona que se acercó mucho más a ese perfil que estaba buscando la organización en ese momento puntual del mercado laboral. A futuro tendré otra oportunidad. Entonces, creo que como compañías debemos ser muy cuidadosos de cómo entregamos esa última respuesta, es decir, de decirle a la persona, bueno, no continuaste, no es el momento, pero seguramente más adelante tendremos otras oportunidades para conectar. Y asimismo, nosotros como candidatos debemos tomar esa respuesta como una oportunidad de continuar fortaleciendo nuestro perfil, tal vez mirar otras compañías que también estén afines con nosotros y con con lo que estamos buscando a nivel cultural y laboral, y bueno, tomar pues como eso, como otro avance dentro de nuestra carrera, aunque no sea el resultado que estamos esperando. Sí, y mira, Mónica, que en esta parte y aspecto, nosotros que constantemente también estamos, digamos, en la interacción con profesionales, en muchas ocasiones ellos nos indican, venga, yo quisiera conocer un poco más al detalle por qué no fue aceptado dentro del proceso y que esa retroalimentación sea más completa con respecto a solamente dar una respuesta de, bueno, no quedaste en este proceso, te tendremos presente en una próxima oportunidad, ¿cierto? Que es normalmente la respuesta que se le da a los profesionales. ¿Cómo ustedes abordan el zapato? ¿Ustedes llegan al punto de interactuar con el profesional y mencionarle, mira, son estos aspectos importantes que debes trabajar para presentarte en un próximo proceso de selección? Mira, no alcanzamos a hacerlo así de manera tan personalizada porque la verdad no nos da el equipo y la capacidad instalada que teníamos. Sin embargo, dentro del proceso de selección aplicamos unas pruebas psicotécnicas y a todas las personas que participan en el proceso tiene diferentes etapas. Hay una etapa donde llegas a una entrevista donde una persona que hace parte del equipo de talento y cultura te hace una entrevista y te aplica unas pruebas psicotécnicas. Esas pruebas psicotécnicas tienen un reporte, un informe que está diseñado para que la persona pueda construir su propio plan de desarrollo. Entonces nosotros lo que hacemos es que a todas las personas que participan en el proceso de selección con Bancolombia, independientemente de si son empleados, si son personas externas al banco, si aplicaron para un proceso de selección como aprendiz o como empleado y demás, independientemente del resultado, si fue favorable o no favorable, la persona le va a llegar ese reporte a su correo electrónico y le es como una guía de, bueno, estas son tus fortalezas, estos son los aspectos que tienes para desarrollar, léelo con mucha capacidad de introspección y sigue esas indicaciones para que puedas construir tu propio plan de desarrollo. Nuestra metodología está muy basada en una metodología que tenemos en el banco, que es de autodesarrollo y de corresponsabilidad. Es decir, le entregamos a nuestros empleados la oportunidad y las herramientas para que puedan hacer introspección y reflexionar sobre sí mismos y empoderarse de su desarrollo. Y ese mismo modelo lo quisimos replicar hacia nuestros candidatos, hacia personas que posiblemente no se van a emplear con nosotros en el corto tiempo, pero que van a tener la posibilidad de continuar desarrollándose para aplicar en otras organizaciones del país. Lo venimos haciendo hace por ahí un año y nos ha ido muy bien con esta nueva metodología. Gracias, Mónica, por profundizar en este tema en particular. Sabemos que esta información que acabas de compartir es muy valiosa para todos los profesionales y oyentes de nuestro podcast. Antes de continuar, queremos invitarlos a todos ustedes a escuchar este episodio de la segunda temporada en nuestros canales de YouTube y de Spotify. Los esperamos. Mónica, para continuar, por favor, cuéntanos qué metodologías han facilitado más el proceso de selección de talentos tech en los últimos años. Bueno, yo creo que es importante cuando estamos hablando de talento tech o de talento digital o el talento que está marcando la puerta de la quinta revolución industrial,
Básicamente, estas revoluciones industriales y estas nuevas formas de trabajo y la globalización del talento nos llevó a las organizaciones a pensar en nuevas formas de hacer las cosas. No solamente el proceso de selección, el proceso de atracción, el proceso de reclutamiento, sino también la forma en la que adecuamos nuestra cultura organizacional y nuestras formas de trabajo para recibir estos nuevos talentos que están básicamente trabajando en un nuevo ecosistema digital. Entonces, para nosotros las mejores prácticas han sido entender que el proceso de selección, y como te lo contaba ahorita, es un gana-gana, o sea, entre la persona y la organización no es la que está escogiendo, o sea, el primero que escoge es la persona, o sea, finalmente la persona dice, ¿dónde quiero trabajar? Ah, en Bancolombia, o en esta compañía, o en esta otra, o no quiero trabajar en una compañía, quiero emprender, quiero ser freelance, quiero tener mi propia empresa. Eso es una primera decisión que nace del talento. Entonces, lo primero es tener una marca empleadora fuerte, un posicionamiento de marca empleadora fuerte, que la gente sepa por qué debe trabajar en tu compañía. Por ejemplo, Bancolombia nos pasa mucho, es una empresa muy reconocida en el sector financiero y básicamente nos conocen por ser del sector financiero, entonces conocen las sucursales, los cajeros electrónicos, el corresponsal bancario, pero no saben toda la infraestructura tecnológica que hay detrás, ni todos los procesos que hacemos para sostener nuestros servicios financieros y también nuestros servicios no financieros, que eso es algo muy importante. Entonces, para nosotros el primer aprendizaje es dar a conocer a Bancolombia, no porque todo el mundo sepa qué es Bancolombia, la gente va a saber cómo es trabajar allí, qué puedo hacer, cuál es mi proyección de carrera, qué conocimientos y habilidades se están demandando en esa empresa y si hacen match o no con mi perfil. Y ya lo segundo es tener un proceso de selección coherente con esa marca empleadora. Es decir, si yo le estoy diciendo a la gente, Bancolombia es un lugar para pensar en grande, para innovar, para retarte, para centrarte en tus proyectos, para desarrollar y alcanzar tu máximo potencial, yo en el proceso de selección tengo que diseñarlo, o sea, tengo que tener una experiencia que sea coherente con eso, donde la gente pueda demostrar su máximo potencial, donde la gente pueda mostrar que se puede retar, que puede innovar, que puede crear y que en efecto puede conectar con esa cultura de esa organización que está aspirando a tener. Y de ahí para allá el camino es muy largo. Nosotros hace más o menos 2 años venimos desarrollando algo que se llama experiencia del empleado y es justamente un journey de una experiencia centrada en la propuesta de valor al empleado, centrada en mejorar y escuchar esa voz de los empleados y mejorar su experiencia en diferentes etapas, desde la coherencia con eso que estamos ofreciendo y con eso que la gente está esperando de nosotros como compañía, como ese lugar para trabajar. Sí, y digamos que en esa parte entramos a un tema muy importante y es los mejores lugares para trabajar, ¿cierto? Entonces, ¿cómo hacemos que estos espacios sean los mejores lugares? Obviamente, tú lo acabas de compartir desde toda esa experiencia que ustedes construyen para los empleados y es muy importante. ¿Por qué? Porque al final, digamos que, bueno, si yo me empleo en una compañía u otra, tengo que encontrar un diferenciador que me vincule realmente con la razón de ser de esa empresa, ¿cierto? De esa compañía. Entonces esa parte es muy importante compartirla con nuestros oyentes, que ellos conozcan a detalle cómo lo hace Bancolombia y qué los diferencia de los demás. Bueno, Mónica, estamos entrando a nuestra etapa final y la idea es que nos sigas compartiendo acerca de estas experiencias, pero también que nos des, digamos, recomendaciones que sean útiles para todos nuestros oyentes. Y para esto, queremos que nos compartas, por favor, cuáles han sido los errores que has visto cometer a empresas o candidatos durante un proceso de selección. Mira, yo creo que un error muy frecuente en los candidatos es no prepararse para el proceso de selección. Es decir, el proceso de selección hay que preparar. Ahorita les decía, normalmente la persona, el talento, es el primero que elige. Entonces, lo primero que tiene que saber es, si yo me estoy presentando a esta compañía, ¿por qué me estoy presentando allá? Que veo que aparte del salario, todas las empresas pagan y pagan bien, eso es lo básico, eso es lo mínimo, pero yo tengo que saber de esa empresa cuáles son sus valores culturales, cuál es su
estrategia de sostenibilidad, cuál es su proyección, qué hace, por ejemplo, conocer el sector y la industria en la cual produce esa compañía. Muchas veces nos postulamos a una empresa del sector financiero y pensamos que es un banco que pone créditos, pero no sabemos finalmente cuáles son las dimensiones del sector financiero y cuál es el impacto del sector financiero en la sociedad. Y eso finalmente nos va a dotar a nosotros de un montón de material e información para que nos vaya mejor en el proceso de selección y para que tengamos un resultado muy similar al que estábamos esperando. Todos cuando nos presentamos a un proceso queremos que nos digan que sí. Entonces yo creo que lo más importante es, uno, prepararse, no solamente con el rol, o sea, leer muy bien la descripción del cargo. Para eso está ahí, hay que leerla al detalle, saber si están pidiendo Excel, hacer el proceso de introspección y preguntarme, yo sé Excel, ¿hasta dónde sé? Si me hacen una prueba de Excel, ¿voy a ser capaz de desarrollar esta prueba o no? O mejor busco otro cargo en el cual yo pueda expresar mejor las habilidades que tengo. Entonces, conocer de la empresa, conocer el cargo, hacer ese proceso de autoevaluación y saber si sí tengo esos requisitos que están pidiendo para esa vacante o no. Y finalmente, darle la relevancia a ese espacio. Eso es súper importante. Mira, no se trata de una presentación personal, no se trata de un código de vestuario, no se trata de mantener un estereotipo, se trata que la persona ese día de la entrevista, ese día cuando lo llama, exprese de la mejor manera su perfil, su personalidad, su forma de ser y su conexión con esa cultura a la cual se está desarrollando. Entonces, denle lo mejor a ese espacio, pónganse su mejor pinta, vayan con su mejor actitud, súper preparados, duerman súper bien la noche anterior para que el otro día estén llenos de energía y listos para todas las pruebas que van a afrontar dentro de ese proceso de selección. Yo creo que eso es lo mejor, darle la preparación a ese espacio. Incluso si la entrevista es virtual, hagan pruebitas de sonido, pruebitas de internet, de luz, ubíquense en un espacio donde los vean bien, donde los escuchen bien. A veces nos ha tocado como gente caminando con el celular en la mano. No, tal vez en esa situación tan incómoda de yo estoy caminando y se me está moviendo el celular, no voy a tener la oportunidad de mostrar todo eso que tengo para mostrar en un espacio. Y frente a las compañías, creo que algo que puede pasar y pasa mucho en la industria tecnológica es que le damos mucha relevancia a las competencias técnicas, a las certificaciones, a las habilidades técnicas y poca relevancia a esas habilidades del ser que le van a permitir a esas personas adaptarse de la mejor manera a las compañías, a los equipos y a los estilos de liderazgo que tenemos dentro de las empresas. Entonces creo que un proceso de selección debe tener esa capacidad de evaluar esas competencias, esas habilidades, esos conocimientos, pero también ese match que la persona hace entre la cultura, entre los equipos y el líder para el que va. Eso es lo que finalmente asegura el éxito de una contratación, no solamente para la compañía, sino para la persona. O sea, no hay nada peor para alguien que renuncia a su trabajo anterior, empiece en una nueva compañía y se dé cuenta que eso no era lo que estaba esperando. Gracias, Mónica, y rescato 3 palabras de lo que nos acabas de mencionar, ¿sí? Pienso primero la preparación, ¿sí? Que es fundamental para esta clase de espacios y cualquier proceso de selección. Y entre eso lo que acabas de mencionar, el lugar donde, como la información que tengo, herramientas que debo de tener, ¿cierto? Y a eso me refiero a ir a buscar información que sea relevante para poder sostener una conversación, ¿cierto? Porque una entrevista hoy en día ha cambiado con respecto a cómo se hacía anteriormente. Era un espacio más donde te hacían preguntas. En estos espacios hoy podemos hacer preguntas. Tenemos la capacidad de interactuar, de preguntar, ¿sí? Para conocer también mucho más acerca del proceso y de las compañías, pero tengo que tener preparación de esas preguntas. Y ya, digamos, la parte de la proyección. ¿Cómo te proyectas en el tiempo con esa compañía? ¿Sí? Obviamente, partiendo de que la proyección que tengan. Entonces, son 3 palabras principales que nos acaba de mencionar Mónica Olaya. Gracias, la verdad, Mónica, por este mensaje y recomendación tan importante para todos nuestros profesionales y oyentes. Bueno, Mónica, en un contexto donde el uso de las redes sociales
han normalizado muchas acciones. ¿Cuáles crees que son los comportamientos más inusuales que has observado en candidatos y profesionales en las entrevistas o trabajo de voz? Mira, yo creo que en las entrevistas, lo que te mencionaba ahorita, no preparar ese espacio. O sea, si normalmente y después de la pandemia un proceso de selección se volvió súper flexible, ya se puede hacer desde cualquier lugar del mundo. Antes la gente tenía que ir a la compañía, tenía que reservar 2 horas de su tiempo para poder ir a la entrevista de 1 hora, pero mientras se mueve, mientras hace la fila en el lobby, mientras se registra, ya eso no pasa. La mayoría de las entrevistas son virtuales. Y sí hemos visto en ocasiones, no todos, pero sí hemos visto en ocasiones que las personas no se preparan para ese momento. O sea, es importante yo cómo me estoy viendo en esa cámara, y lo más importante es preguntarse si yo como me estoy viendo es lo que yo quiero reflejar. Si es lo que yo quiero reflejar, me quedo absolutamente tranquilo. Entonces, como les digo, hacer muy bien ese encuadre, que me dé la luz, que me escuchen bien, que el internet esté perfecto, que mi familia haga silencio en ese momento, porque muchas veces hace mucho ruido, me distraigo, empiezo a agregarle más ansiedad de la necesaria a ese espacio y no termino respondiendo diciendo lo que quiero decir en ese momento. Entonces eso por un lado. En el trabajo remoto nos pasaron muchos chascarritos, recién empezamos con la pandemia, entonces no sé, que no tenían la camisa puesta y se les prendió la cámara, o que pasó por detrás a alguien que no se había vestido, o sea, lo normal que pasó a nivel mundial. Pero creo que en estos momentos, 4 años después de la pandemia, nos damos cuenta que la madurez del talento y de las compañías para tener la capacidad de trabajar de manera remota es otra. O sea, la gente ya aprendió a adecuar un espacio en su casa para trabajar, o sea, que no es el mismo comedor o el espacio familiar o el mismo lugar donde los hijos hacen las tareas, sino que es ese espacio reservado para trabajar y para concentrarnos y para conectarnos y armonizar con nuestros espacios laborales y personales. Y eso finalmente nos da una fluidez muy distinta. Es decir, si me hubieras preguntado de 4 años, seguramente te tendría un montón de historias súper frescas y acá nos reiríamos un montón. Pero hoy realmente las personas hemos desarrollado unos hábitos que nos han permitido conectarnos con el trabajo y conectarnos con nuestra vida personal desde nuestros hogares y fluir como de una manera muy natural con esos temas. Finalmente conectarnos. Nosotros en Bancolombia, justamente nuestra propuesta de valor está centrada en el bienestar y habla mucho de eso, de si estás en el trabajo, cómo puedes armonizar tu vida personal con el trabajo, y si estás en la casa, cómo armonizas también esa vida personal con el trabajo, porque es muy distinta. La barrera no se puede perder, pero también no puedes sobrepasar los límites de estoy en la casa, entonces me extiendo hasta las 10 de la noche porque estoy en la casa. No, también mi familia me está esperando, o mis hobbies, o mi espacio personal. Exacto. Bueno, Mónica, con esta pregunta cerramos este episodio y antes que nada te queremos agradecer por habernos acompañado, por haber tenido la apertura de participar y compartir tus experiencias y aprendizajes en uno de nuestros episodios. Esperamos que nos puedas acompañar en nuestra próxima temporada. Estás muy cordialmente bienvenida. Muchas gracias, Joana. Gracias por la invitación y espero lo hayan disfrutado. Gracias a ti. Bueno, a todos ustedes les queremos agradecer por escuchar este episodio hasta el final. Y les recuerdo que nos acompañó Mónica Olaya. Ella es la gerente de atracción de talento de la compañía Bancolombia.